Dios les bendiga, amados hermanos, gracias por ver este video. Los saluda su amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. En esta ocasión quiero hablarles de algo que utiliza en demasía el enemigo. A mi juicio, son de las cosas que más utiliza el enemigo y es una de las armas más poderosas que utiliza Satanás. Y no es necesariamente el ocultismo o las prácticas satánicas. Me refiero al proselitismo. Esto es decir, personas que llevan una religión, que llevan sus ideas de Dios erróneas a las personas y en palabras de Jesús, los hacen más doblemente dignos del infierno. Por eso hago un paréntesis aquí, hermanos. El satanismo es malo, obviamente, el ocultismo, pero abiertamente sabemos que esas personas que abrazan el ocultismo o el satanismo, pues están en contra de las cosas de Dios. Y es un enemigo que no se camuflajea, que abiertamente dice ser satánico. Pero en el caso del proselitismo sucede lo que dice el apóstol Pablo. Satanás se disfraza de ángel de luz. Las religiones te venden esa idea de que todas son buenas, de que todas llevan a Dios, pero en realidad es una de las armas más poderosas que utiliza el enemigo y muchas personas no se dan cuenta de ello. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 15, nos dice el Señor Jesucristo, hablando precisamente a fariseos y escribas, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. El proselitismo es la arma más poderosa que utiliza Satanás. El proselitismo es convertir personas a una religión y no predicar el Evangelio. Muchas personas hacen proselitismo y no predican el Evangelio. Llevan sus ideas religiosas, llevan sus errores, sus herejías a las personas y como dice Jesús, los hacen doblemente dignos del infierno. Por eso, hermanos, tengamos cuidado de qué es lo que estamos predicando y tengamos discernimiento, porque muchas personas, muchos apologistas no predican el Evangelio, hacen proselitismo, y el proselitismo es una arma que utiliza el enemigo, porque ¿cuál es el resultado? Nos dice Jesucristo, los hacen dos veces más dignos del infierno. Y está hablando a fariseos y escribas que desean ser judíos, que desean abrazar el judaísmo, esto es decir, tenían creencias correctas en ciertos sentidos, pero no llevaban ese conocimiento de Dios correcto, sino que llevaban sus tradiciones. Como dice el Señor Jesucristo, invalidaban la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres. Llevaban sus tradiciones, llevaban todas aquellas cosas que ellos habían entendido de la ley, pero que no era necesariamente la ley misma ni la palabra de Dios. Y esto es lo que hacen las religiones. Sí te hablan un poco de Jesús, pero lo que te quieren imponer es sus ideas, sus dogmas, y realmente no te ofrecen esa salvación por gracia gratuitamente a través de la fe en la persona de Jesucristo. Por ello tengamos discernimiento e identifiquemos a estas personas, porque literalmente están siendo usadas por el enemigo. Porque una persona que haga a otra persona más digna del infierno no está usada por Dios. Y estos fariseos y escribas, personas que pensaban que se dedicaban a Dios, realmente estaban haciendo la tarea del diablo. Por eso Jesús utiliza la palabra ay, que es una sentencia, es una advertencia que va cargada de juicio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque ellos sabían que lo que estaban haciendo está mal. Y muchos apologistas de redes sociales saben que lo que ellos hacen no es predicar el Evangelio, es llevar sus etiquetas, es llevar su religión, es llevar sus dogmas que nada tienen que ver con la palabra de Dios ni con el dulce evangelio de Jesucristo. Ellos han mentido, han tergiversado la verdad de Dios, poniéndola como verdad. Han hecho vana la cruz de Cristo. Han predicado otro evangelio. Y el apóstol Pablo dice, mas si aún yo, un ángel del cielo, os predico un evangelio diferente, sea un maldito, sea un anatema. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea un maldito. Jesucristo viene. Vemos pues que la palabra de Dios pone demasiado énfasis en Jesucristo y predicar la palabra sin adulterar. Así que tengamos cuidado, hermanos, con el proselitismo. ¿Cómo identificar a alguien que hace proselitismo? Habla más de su iglesia, habla más de aquellas cosas que lo hacen sentir orgulloso de su iglesia,
habla más de otras figuras que nada tienen que ver con Jesús. Te hablan de miles de personas excepto de Jesús. Te imponen sus dogmas de tal manera que si tú no los crees, tú no eres salvo. Este tipo de factores nos hacen identificar y nos prenden las alarmas de qué persona está haciendo proselitismo y qué persona realmente está predicando el Evangelio. Repito, una persona que hace prosélitos hace demasiado énfasis en su iglesia, que es la iglesia verdadera, que ellos son los mejores, que son los únicos, como si Dios reservara una gracia especial únicamente para ellos. En segundo lugar, hablan más de cualquier personaje excepto de Jesucristo, e incluso a Jesucristo lo tienen en un nivel menor comparado con otras figuras religiosas. Vemos que también ponen demasiado énfasis en sus fundadores, que ellos le dan un poder superlativo, de que ellos tienen la máxima autoridad y por tanto desprecian a cualquier grupo que no se adhiera a sus ideas o a sus tradiciones. Tengamos cuidado, hermanos, porque hoy más que nunca se está haciendo proselitismo a través de redes sociales. Lo vemos con esos videos que salen de los mormones, en esa publicidad que ellos hacen proselitismo, lo vemos y lo voy a decir abiertamente en el catolicismo que hace proselitismo, te habla más de María, te habla más del Papa, te habla más de todo excepto de Jesucristo. Vemos pues como hoy más que nunca la iglesia tiene que estar despierta y debe tener discernimiento, porque Jesucristo nos advierte de estos escribas y fariseos hipócritas. Vuelvo a leer el versículo. Dice el Señor Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Vemos que estas personas son en demasía personas que están ocupadas en hacer prosélitos, recorren cielo, mar y tierra. Son personas que se esfuerzan demasiado, no evangelizar, sino en hacer prosélitos. Y aquí es donde yo también quiero exhortar al pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano no evangeliza. Y estas personas recorren cielo, mar y tierra, trabajan incesantemente, no por llevar la verdad de Dios, sino por llevar la hipocresía de una religión muerta, de un ángel de luz, pero que en realidad es el demonio. Así que tengamos cuidado, hermanos. Y nosotros debemos recorrer cielo, mar y tierra, pero para predicar el Evangelio, que dice el Señor Jesucristo en Mateo 28, llevar este Evangelio a todo el mundo y predicarlo a toda criatura. Somos llamados a evangelizar. Porque dijo el apóstol Pablo, porque yo no me predico a mí mismo, sino a Jesucristo, y yo como su siervo. Ahora las personas se predican a sí mismos, se presentan como los grandes eruditos y no te hablan de Jesús, te hablan de su iglesia, de sus etiquetas, de sus ideologías y quieren que tú las abraces para hacerte doblemente más digno del infierno. Y lo voy a decir abiertamente en este video. Santiago Alarcón se está volviendo en un proselitista de primer clase. Tengamos cuidado con estas personas que abiertamente se están rebelando en contra del verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para predicar un evangelio diferente, un evangelio de obras, un evangelio de supuesta piedad, pero que está reflejando realmente una ignorancia, donde te dicen que María es puerta del cielo, donde te dicen que María es madre de todos los creyentes y por tanto aquel que no tenga a María por madre es un huérfano espiritual, dándole a María el lugar que solo le corresponde a Jesucristo. Tengamos cuidado de estas personas que están acarreando al error a muchos hermanos. Tengamos cuidado porque son tiempos peligrosos y el apóstol Pablo nos advierte, muchos apostatarán de la fe. Y lo digo abiertamente, Santiago Alarcón es un instrumento, lo digo sin reparos, de Satanás, por lo que está haciendo. Porque está haciendo proselitismo. Yo nunca lo he escuchado hablar de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, que hay que venir a Cristo, poner nuestra confianza en Cristo. Pero sí lo he escuchado hablar defendiendo a sacerdotes, al Papa, encubriendo multitud de pecados con tal de salvaguardar sus ideas erróneas. Y en ese mismo grupo está Dante Urbina, el padre Luis Toro, todas estas personas, supuestas personas capacitadas, pero que en realidad son indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Así que, hermanos, los exhorto a que tengan cuidado de estas personas que hacen proselitismo. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio de la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo. Y si no les gusta a estas personas es porque no aman la verdad de Dios. Porque estas personas pecan desde el principio porque no aman la verdad de Dios, les incomoda el mensaje de la verdad.
Así que cristianos, amados hermanos, no se dejen engañar por estos pseudoapologistas, porque ni siquiera son personas oficiales de la Iglesia Católica, no son voces oficiales de la Iglesia Católica. Y tengamos cuidado, hermanos. Y hoy más que nunca prediquemos, no a nosotros mismos ni a nuestra iglesia, sino el verdadero Evangelio de Jesucristo. Que el Señor esté con ustedes y que les dé mucha sabiduría, hermanos, porque son tiempos peligrosos. Bendiciones.